De ingeniero, mi nombre es Juan Lucero y a continuación voy a hacer la presentación de la práctica número 4, que trata del tema de la configuración del 555. Bueno, primeramente tenemos aquí lo que vendría a ser el circuito número 1 que nos pide armar o sea, en este caso sería simular el circuito estable del chip 555 con un periodo de un segundo con 60% de duty cycle. Aquí como podemos observar tenemos lo que vendría a ser el circuito, tenemos el chip, tenemos las resistencias y los capacitores. Tenemos que en este caso darle un voltaje de entrada, que en bueno, que mi simulación va a ser igual a 5 voltios y lo que nos va a dar a la salida va a ser lo que se vendría a ser unos tren de pulsos con respecto al tiempo que nos está pidiendo, que en este caso es un segundo. Ahora, lo que tenemos aquí son las especificaciones generales cuando se tiene un voltaje de 5 voltios en la entrada, cuando tenemos en este caso el circuito estable. Vamos a ver lo que tenemos una frecuencia máxima que va a ir desde los 500 kHz hasta los 2 MHz. Tenemos un nivel de tensión o voltaje medio de 3.3 voltios. Además, un error de frecuencia de 5%. Tenemos el máximo valor de la suma de estas resistencias que va a ser hasta 3.4 megaohmios. Y tenemos una corriente de salida de 200 miliamperios. Tenemos a continuación los datos y restricciones. Primeramente el valor de la resistencia número 1 que va a ser igual a 103 kiloohmios. Tenemos el voltaje de entrada igual a 5 voltios. Tenemos el valor del condensador que en este caso el fabricante nos dice que es recomendable de 10 nanofaradios. Tenemos el valor de la frecuencia de 1 Hz, en este caso va a ser de 1 Hz ya que nos está pidiendo el periodo de un segundo, por lo tanto su frecuencia va a ser igual a 1 Hz. Y de igual manera tenemos las restricciones que nos da el fabricante, que va a ser igual a la resistencia A, que tiene que ser mayor o igual a 1 kiloohmio, y el valor del capacitor igual a mayor o igual a 500 picofaradios. Nos vamos a los cálculos. Lo que tenemos aquí es la fórmula que hemos impuesto, ya que sale de los diferentes ítems del circuito. Lo único que vamos a hacer aquí es reemplazar el tiempo, que en este caso va a ser un segundo, y tenemos que hacer el despeje para encontrar la fórmula, sí, la fórmula de la resistencia B. Ahora, como podemos observar, tenemos el capacitor, tenemos el valor del logaritmo, tenemos el valor de las resistencias. Despejamos y una vez que hemos despejado, tenemos aquí, como podemos observar, la fórmula que nos queda. Ahora, en esta fórmula lo que hacemos es reemplazar los datos. Tenemos aquí el tiempo, tenemos el valor del capacitor, que en este caso va a ser de los 10 nanofaradios. Tenemos el logaritmo de 2, que va a ser 0.693, y menos la resistencia, que es de 103 kiloohmios. Resolvemos de igual manera esta operación y nos va a dar que la resistencia 2 es igual a 202 kiloohmios. Ahora, para el cálculo del capacitor número 2 tenemos que usar la fórmula del tiempo en bajo. Para este caso, lo único que vamos a hacer es despejar el capacitor. Como podemos observar aquí, tenemos este sería el tiempo en bajo. Como podemos observar, de 0.4 segundos. Resolvemos la operación y nos va a dar que es igual a 3.4 microfaradios. Ahora nos vamos al cálculo de los tiempos. De igual manera tenemos lo que sería el tiempo en alto. Como podemos observar, tenemos la fórmula y una vez que reemplazamos los datos de igual manera, resolvemos y nos va a dar que es igual a 0.72 segundos. Y para el tiempo en bajo de igual manera tenemos lo que se vendría a ser su fórmula. También reemplazamos datos y nos va a dar que es igual a 0.4 segundos. Ahora para el tiempo total lo único que tenemos que hacer es la suma de estos dos y nos va a dar que es igual a 1.1 segundos. Como podemos observar, nos está pidiendo de un segundo, en este caso nos da de 1.1 segundos. Esto nos puede decir que nos está dando un 0.1% porcentaje de error, que va a ser casi nada en comparación del segundo. Ahora nos vamos al cálculo del duty cycle. Para esto lo único que tenemos que hacer es la división de las resistencias, como podemos observar aquí. Tenemos la resistencia 1 más la resistencia 2 dividido por la resistencia 1 más el doble de la resistencia 2. Reemplazamos únicamente las resistencias, resolvemos la operación y nos va a dar que el valor del duty cycle va a ser igual a 60% exacto. Ahora vamos a revisar su simulación. Listo, como podemos observar aquí tenemos lo que vendría a ser el circuito estable. Lo único que hemos colocado aquí a la resistencia del pin número 3 va a ser un Logic Prof que nos va a permitir dar a conocer el conteo que está produciendo el circuito. Tenemos la entrada del voltaje de 5 voltios que está alimentando al pin número 4, que sería del reset, y de igual manera que está alimentando a los demás valores de las resistencias y a los capacitores. En este caso, en la salida del número 5 tenemos el capacitor, que como dijimos antes, su valor era de 10 microfaradios, perdón, nanofaradios.
Ahora aquí tenemos lo que vendría a ser el capacitor número 2 que hicimos el cálculo. Como podemos observar aquí tenemos de 3.4 microfaradios. Ahora el pin número 1 tenemos conectado hacia tierra y vamos a dar a correr el programa. Bueno, y como ya expliqué anteriormente, aquí tenemos lo único, lo que nos está permitiendo es hacer el conteo. Como podemos ver, va desde 0 hasta 1 segundo. Esto quiere decir que el circuito, con los valores que reemplazamos, nos está dando de un periodo de 1 segundo. Y en la gráfica que nos está dando es el tren de pulsos de la estable. Como podemos ver aquí, nos está dando con un 60% de duty cycle. Ahora, de igual manera, lo que podemos hacer es colocar un LED. Vamos a colocar un LED a lo que sería su salida. Y de igual manera vamos a recorrer el programa. Como podemos observar aquí, se está prendiendo el LED con un periodo de 1 segundo de igual manera. Y la gráfica de los tres impulsos no va a cambiar. De igual manera nos está dando el 60% de duty cycle, como ya observamos anteriormente. Esto sería todo en cuanto al circuito estable. Bueno, a continuación vamos a ver lo que sería el circuito número 2, que nos pide armar el circuito mono estable con un chip 555. De igual manera, de igual manera nos está pidiendo con 1 segundo de activación. Para esto tenemos el chip y nos pide colocar un tiger o un botón. Esto debido a que cuando midamos a la salida, si no activamos este botón, lo único que nos va a dar es una línea recta. Al momento que activemos el botón, nos va a dar lo que sería su tren de impulso. Ahora nos vamos, de igual manera en este circuito lo que el voltaje de entrada va a ser de 5 voltios que le he colocado y tenemos sus especificaciones generales para el mono estable. De igual manera vamos a tener mismos datos de la frecuencia máxima que va a ser de los 500 kHz hasta los 2 MHz, un nivel de tensión de 3.3 voltios, el error de frecuencia de 1%, el máximo valor de igual manera de 3.4 megaohmios y su corriente de salida de 200 miliamperios. Como podemos observar aquí tenemos los datos para el valor de la resistencia número 1. Estamos colocando el valor que nos está dando el fabricante, que en este caso va a ser de 10 kiloohmios, y el valor de la resistencia 2 de igual manera equivalente a 10 kiloohmios. Tenemos lo que vendría a ser el valor del capacitor número 1 de 91 microfaradios y para el capacitor número 2 de 10 microfaradios. Vamos a hacer lo que sería el cálculo de tiempo. Como podemos observar aquí tenemos la fórmula que sería 1.1 multiplicado por el valor de la resistencia multiplicado por el valor del capacitor. Resolvemos la ecuación y nos va a dar que el tiempo es igual a 1.1001 segundos. Como podemos ver está cumpliendo con la especificación que nos está pidiendo. A continuación de igual manera vamos a ver su circuito. Bueno, y como podemos observar aquí tenemos lo que vendría a ser el circuito de mono estable. De igual manera tenemos la entrada del voltaje de 5 voltios que está alimentando hacia el punto número 4 que es de reset y está alimentando de igual manera hacia los demás pines que van conectados a los valores de capacitores. Ahora aquí como podemos observar, aquí está colocado lo que vendría a ser el tiger o el botón que va a alimentar a todo, que está alimentado por el circuito. Tenemos de igual manera conectado al pin número 5 su valor del capacitor. Tenemos la resistencia 2. Tenemos el valor del capacitor número 1 que obtuvimos anteriormente. Ahora, para este circuito, en el pin número 7 tenemos lo que vendría a ser el pin de carga y descarga que nos permite a lo que vendría a ser el condensador dar ese impulso. El pin número 5 nos va a dar lo que sería su control de voltaje y ahora vamos a hacer a continuación, a correr el programa y de igual manera lo que hemos colocado acá a la salida es un Logic Pro que nos va a permitir em, medir el tiempo. Bueno, aquí hemos colocado dos y en este caso este va a ser un contador de tiempo. Como podemos observar, vamos a presionar el botón y como podemos observar nos está dando el conteo de 1 segundo. Aquí podemos ver cómo se da el tiempo, cómo nos estaba dando en este caso nos está de línea recta y cuando presionamos el botón nos está dando el tren de impulso del circuito. Vamos a darle de nuevo y nos está haciendo el conteo exactamente. Ahora de igual manera podemos hacer lo que sería reemplazarle por una resistencia.
Perdón, en este caso sería reemplazarle por un LED y de igual manera vamos a ver cómo LED se enciende. Cuando damos a activar y se mantiene encendido por exactamente un segundo cuando damos el impulso. Y bueno, esto sería todo en cuanto a la simulación del circuito monostable. Y ahora por último nos vamos al circuito número 3, en lo cual nos dice que vemos un circuito biestable del chip 555. Como podemos ver aquí tenemos de igual manera el chip alimentado por los dos Tigers y el valor de las resistencias. Ahora lo que vamos a hacer aquí tenemos internamente lo que tenemos en este circuito vendría a ser lo que se conoce como un flip flow que nos está dando el set y el reset. Cuando el set y el reset tenemos en 0 y en 0, nos va a dar que en la salida no va a haber cambios. Cuando tenemos el set de 0 y el reset de 1, nos va a dar un 0 que va a ser de reset. En este caso el reset va a ser apagado y el set va a ser prendido. Y cuando tenemos un 1 y un 1, vamos a tener que no se puede realizar la operación. De igual manera vamos a observar su circuito. Y bueno, como podemos observar aquí tenemos lo que vendría a ser el circuito. Tenemos alimentado con una batería de 5 voltios que está alimentando todo el circuito. Como podemos ver aquí, en este caso el valor de la resistencia va a ser de 5 kiloohmios. Tenemos lo que vendría a ser el set y el reset. Un valor de capacitor que nos está dando de igual manera el fabricante de 10 microfaradios que va conectado hacia el pin número 5. De igual manera la entrada 1 va conectado hacia la tierra y lo que hemos colocado aquí es un LED. Para esto hemos colocado una resistencia con su valor promedio de 330 ohmios. Tenemos conectado de igual manera lo que vendría a ser el osciloscopio que nos va a permitir medir. Vamos a dar a correr el programa y vamos a observar. En este caso, como podemos ver, tenemos encendido lo que sería el LED. Vamos a dar lo que sería, perdón, el reset que se vendría a ser de apagado. Como podemos observar aquí, el LED ya se nos apagó y nos estaría dando, como podemos observar, bueno, como se vio el tiempo en bajo. Vamos a dar a set. Como podemos ver, el LED se encendió y nos está dando aquí lo que vendría a ser su gráfica. Tenemos lo que va a ser su tiempo en alto y damos a reset, apagado y su tiempo en bajo. Entonces, como podemos observar, el circuito está funcionando de forma correcta, tanto para set y tanto para reset, que nos está permitiendo encender y apagar el foco. De igual manera, lo que nos está haciendo aquí el capacitor es lo que vendría a ser el periodo de carga y descarga para para el voltaje y para que el circuito funcione. Eso sería todo en cuanto a la simulación de la configuración del 555. Muchas gracias.